Bienvenidos a una nueva edición de Otra Mirada, aquí por la Televisión Pública Paraguay. Una manera distinta de ver los hechos que nos afectan día tras día. La concreción de los derechos de las personas con discapacidad es un compromiso a nivel mundial y es una cuestión de actitud. Hoy está con nosotros como invitado especial de nuestro programa Raúl Montiel, conocido amigo y también conocido componente de nuestra lucha. Raúl, bienvenidos a Otra Mirada. Muchas gracias por la oportunidad de participar en tu programa. Le extrañamos a la compañera Selva, pero sí, sabemos que está de viaje. Bueno, es un lindo momento para compartir un poco una serie de cuestiones que hacen a la discapacidad en nuestro país y que es muy importante que la gente, las personas con discapacidad, sus familiares y sus amigos manejen estos temas de los que vamos a charlar, porque hay cuestiones que se tienen que hacer desde todos los ámbitos de la sociedad para que la misma sea inclusiva. Y estamos atravesando un momento muy lindo históricamente por la cantidad de situaciones que se están alineando para el sector, sí, pero que si no las sabemos aprovechar no van a generar un cambio real en cuanto a la inclusión y a la calidad de vida de las personas con discapacidad. Sí, Raúl, ¿cómo te vas a hacer nos conoce a nosotros de repente? A las personas con discapacidad. Inválido. Sí. ¿Cómo y la verdad que no hubo todavía una campaña nacional de parte, por ejemplo, del Estado, que es el que debería tener esa iniciativa, ¿verdad? De enseñarle a la ciudadanía cuáles son los términos adecuados, cuáles son los términos políticamente correctos. Según la Convención de las Naciones Unidas, el término legalmente correcto en Paraguay, porque la convención está ratificada, es persona con discapacidad, seguido del tipo de discapacidad, persona con discapacidad física, persona con discapacidad intelectual y bueno, y así los distintos tipos de discapacidad. Yo sé que vos tenés un término que vos usás, ¿verdad? Que creo que es diversidad funcional, que es un término totalmente correcto también. Sí. Los términos que no se deberían usar son los términos peyorativos, pero que son los términos que lastimosamente son los que la ciudadanía conoce porque todavía no hubo una campaña para meterle a la gente en la cabeza los nuevos términos. Exactamente. Raúl, desde el 2006 tenemos un lindo instrumento que se llama Convención de las Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y según un último informe... Antes de la Convención siempre tuvieron las personas con discapacidad esos derechos, solamente que la Convención lo que intentó fue subrayar, porque el mundo en general no era muy consciente de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces esta Convención lo que hace es subrayar una serie de cuestiones que los estados signatarios como Paraguay ratificó la Convención y su protocolo facultativo en el 2008 a través de la ley 3540/08, y en ese protocolo facultativo y en esa convención el Paraguay el Estado paraguayo se obligó a generar una serie de cambios, tanto a nivel de políticas públicas como de legislaciones. Lastimosamente muchas de nuestras autoridades creen o creyeron y siguen creyendo de que al firmar la convención ya cumplieron con la convención. Claro. Y es al contrario, la convención es una serie de promesas que se hizo que hay que cumplir. Y el examen que Paraguay rindió por los primeros 4 años de la convención, podemos decir que el Paraguay se aplazó, no salió nada bien. Si bien hubieron algunos avances importantes, no fueron suficientes y fueron en muy pocos ámbitos. Por ejemplo, la cuestión laboral es uno de los pocos ámbitos en los que nuestro país salió bien, más o menos bien. Tenemos una ley de inclusión en el sector público desde el 2004, que en el 2008 con la modificación, la 3585, se empezó a cumplir, pero se quedó por el camino. O sea, hoy 2013, tenemos un cumplimiento un acatamiento solamente del 10% de esa ley. Sí. O sea, esa ley dice que 11.000 puestos públicos deben ser ocupados por personas con discapacidad.
y estamos hace casi 2 años trancados en 1100 y algo. Imagínate, está llevando 9 años, que desde el 2004 empezó la primera ley de inclusión. Sí. 9 años llevó para meter los primeros, cumplir el primer 10% de la ley. 90 años más necesitamos para cumplir toda la ley a este ritmo. O sea, obviamente no están bien las cosas. En el sector privado, ahora hace 2 meses en el Congreso se terminó de aprobar en ambas cámaras una ley de incentivo fiscal que ahora está en manos del presidente de la República para que convierta eso en ley. También hace un par de meses se aprobó una ley de accesibilidad que obliga a todas las instituciones públicas y privadas que ofrecen servicios públicos, desde la panadería, el supermercado, el shopping, la farmacia, toda aquella empresa privada que ofrece un servicio al público, los clubes, todo lo que te puedas imaginar. Prácticamente lo que no entra en esa ley son las viviendas particulares de la gente, ¿verdad? Claro. Porque eso es prácticamente lo único que no ofrece un servicio al público. Tienen que cumplir las normas paraguayas de accesibilidad. Y eso es muy importante también para el trabajo, porque como una persona con discapacidad va a llegar al trabajo si las veredas no son accesibles, si los lugares por donde tiene que transitar, donde tiene que trabajar no es accesible. Entonces hay cosas lindas que fueron pasando en estos años, pero obviamente nuestro país se aplazó en el examen porque se debería haber hecho mucho más de lo que se hizo. Y lo que nosotros identificamos como causa de este problema es que los distintos ministerios, cada uno tiene una hoja de ruta. El Ministerio de Educación está enfocado en la educación de las personas sin discapacidad. Sí. El Ministerio de Salud en la salud de las personas sin discapacidad. Sí. Y cada ministerio así. Y se pretendió siempre que el INPRO, hoy CENADIS, sea el que supuestamente satisfaga todos los derechos de las personas con discapacidad, que es un error conceptual. La visión correcta, y es lo que dice la convención ratificada por Paraguay, y es lo que dice la ley que crea la CENADIS, que también es un logro más del Paraguay desde diciembre del año pasado. Lo que dice esta CENADIS, la ley de la CENADIS, la ley de la convención, es que cada ministerio tiene que ofrecer sus servicios para todos los paraguayos, claro, con y sin discapacidad, y que la CENADIS es un ente rector, un ente articulador, un ente asesor, un ente que coordina y que se encarga de asesorarle a que cada ministerio cumpla su rol. El tema es que para que eso se pueda llevar adelante, tiene que haber una política nacional de discapacidad, porque el Ministerio de Educación hoy no se enteró o sea, se habrá enterado, pero no le afecta directamente que exista una CENADIS. Por eso se creó la CONADIS a través del decreto reglamentario de la CENADIS, donde se pretende sentarle a 7 miembros de las organizaciones de discapacidad que deben ser electos entre todas las organizaciones de discapacidad y ministros o viceministros de los temas claves que hacen a la discapacidad: salud, educación, trabajo en el sector privado, trabajo en el sector público, transporte, etc. Y los demás ministros son miembros suplentes, alternos de la CONADIS. Esta CONADIS data de los primeros días de enero de este año y estamos en julio y todavía no fue conformada la CONADIS. Entonces, bueno, vamos a ser optimistas. Existe una CONADIS, ese era un sueño durante décadas. Hay organizaciones, los líderes más antiguos del sector, hace más de 10 años están soñando con una CENADIS, ¿verdad? Entonces, tenemos que también ser optimistas y decir, bueno, es una oportunidad, y eso es lo que hablábamos fuera de cámara, Cayo. Se están dando una serie de factores, la CENADIS, la CONADIS, las distintas leyes, el aplazo de Paraguay ante las Naciones Unidas y las consecuencias que eso puede traer, porque Paraguay firmó el protocolo facultativo de la convención, lo que le expondría a ciertas sanciones
Bueno, a Paraguay se le dio una oportunidad, de aquí a un año tiene que volver a rendir, tiene que Volver a hacer ciertas el modificaciones informe, sí. y después en 3 años de vuelta otra parte de su examen se le va a volver a tomar. Sí, te invito un poquitito a una pausa y luego estamos justamente en ese tema, profundizar un poco, Raúl. Perfecto. Vamos a una pausa y luego estamos con más Otra Mirada.